Hoy agradezco a Dios porque podemos estar conectados una vez más. Gracias por este medio que indudablemente se convierte en una gran bendición en estos tiempos en que la sana distancia es algo que debe de imperar. Continuamos con la carta a los Colosenses. Ya hemos encontrado aquí muchas cosas que el apóstol Pablo está tratando, y el mensaje hoy tiene un sesgo particular, tiene un sesgo especial. El texto que nos ocupa es Colosenses capítulo 3, versículo 20, que dice así: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y decía yo de un sesgo en particular, porque ahora el apóstol Pablo se enfoca en aquellos que tienen esta condición de hijos. A ellos se refiere. A ellos está atendiendo. Son los que son precisamente dentro de una familia con ese rol especial de hijo, pero que a la vez están dentro de la iglesia, porque son los que van a leer su carta. Son hijos que tienen una característica especial. ¿Cuál es esta característica? Están en la iglesia. Por lo tanto, son personas temerosas de Dios. Y ese pensamiento es lo que da pie al título. Yo le puse por título: Mensaje a los hijos temerosos de Dios. Vamos a orar y entramos en materia. Dios y Padre, gracias porque podemos leer la Biblia. Pedimos que hables a nuestra vida y que trates con nosotros, por favor. Enséñanos algo nuevo, diferente, y guíanos a ponerlo por obra. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bien. Mensaje a los hijos temerosos de Dios. Así fue como yo lo titulé. ¿Por qué razón? Bueno, como yo explico, se está refiriendo a los que son hijos, pero que a la vez están dentro de la iglesia. Su característica para esas personas es, pues, que son personas que han llegado a alcanzar el temor de Dios. Aquí es importante hacer una consideración. A la luz de la Escritura, la humanidad está dividida únicamente en dos grandes grupos. Nada más en dos grandes grupos. El grupo de gente sabia y el grupo de gente necia. A la luz de la Escritura, la gente sabia
es la que tiene temor de Dios. La gente necia es la que no está buscando a Dios. De modo que la misma Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el caso contrario, quien no está teniendo temor de Dios, no está buscando la sabiduría, lógicamente está entrando entonces en el otro renglón, el renglón de los necios. A la luz de la Escritura, el mundo se divide en dos grandes grupos: los creyentes y los no creyentes. Los creyentes son aquellos que están buscando precisamente el servicio a Dios. Los no creyentes son aquellos que no toman en cuenta a Dios en ninguna de las facetas de su vida. Pero no hay vuelta de hoja. A la luz de la Biblia, pues, la humanidad solamente se divide en esos dos grandes grupos. Pues bien, ahí es donde el apóstol Pablo ahora está dirigiendo sus baterías. A esos hijos que están en la iglesia, esos hijos temerosos de Dios. Así que, como punto número 1, para entrar en este asunto, vamos a pensar esto. Si tú eres uno de esos hijos temerosos de Dios, a ti se está dirigiendo. Si tú eres una de esas personas que tienes a tus padres y estás en la iglesia, a ti es pues a quien se está dirigiendo este mensaje. No voltees a mirar a nadie más, ni a tu hermano, porque aunque es hijo de tus padres, puede que tu hermano no esté en Cristo, ni a tu vecino, porque aunque es muy semejante a ti, puede que él tampoco esté en Cristo. Si tú tienes esas dos condiciones, de que eres hijo y estás en Cristo, entonces mírate a ti, porque este mensaje, esas palabras, el apóstol Pablo las escribió pensando en ti, hacia ningún otro lado, más que pensando en ti. Así como la humanidad se divide en dos grandes grupos, los esposos también. Es decir, hay esposos creyentes y no creyentes. Las mujeres también. Hay mujeres creyentes y no creyentes. Los hijos no son la excepción. Aplica a todos. Aplica parejo. Hay que hacer una introspección, hay que hacer un análisis, una revisión, simplemente para ubicar si tú estás en Cristo. Si tu conclusión es sí, entonces pues este mensaje es para ti. ¿Y qué dice el apóstol Pablo a esos hijos? A los hijos se cumplen con esa condición. ¿Qué les dice? Hoy voy a ser breve. Mi garganta no me ayuda mucho. Espero su comprensión. Pero bien, vamos adelante. ¿Qué dice el apóstol Pablo a esos hijos? Vamos a ver el punto número 2 que dice así.
obedeced a vuestros padres en todo. Esto es un mensaje claro a esos hijos temerosos de Dios que pueden ubicar con claridad, sí, estoy en Cristo, sí, tengo a mis padres, sí, soy hijo. Entonces, para ellos es la expresión, obedece a tu padre. Y es que si pensamos en los 10 mandamientos, desde los 10 mandamientos, la Biblia enseña a honrar al padre y a la madre. E incluso hay una promesa en ese mandamiento. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. La promesa al honrar pues a los padres es que esa persona que tal cosa ha hecho vivirá una vida larga, una vida llena de días. Lógicamente, que esto implica todo lo contrario para quien no honra a su padre y a su madre. Es decir, ¿qué implica? Aquel que no está honrando a su padre, aquel que no está honrando a su madre, tendrá una vida corta. Hace unos días sacudió en nuestro país a nivel nacional, pues, la noticia de que en un centro de rehabilitación había llegado un grupo de gente, ingresó a ese lugar y mató a una veintena de muchachos o una veintena de internos que se encontraban en el lugar. Las causas pudieron haber sido muy variadas, pero te puedo garantizar, sin conocerlas, que solamente hubo una por lo cual esas muertes se dieron. Solamente una. En un pasado no muy lejano, esos muchachos olvidaron que a su padre y a su madre había que honrarlos. Y quizás los insultaron, les faltaron el respeto, los desobedecieron, y ahí, en ese lugar, pagaron las consecuencias. No ocupo ser un perito para saberlo. Solamente sé que el dueño de la vida tiene sus designios. Y sus designios dicen así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si ellos murieron a una edad temprana, es simple y sencillamente a que no cumplieron con ese mandamiento. Y Dios simplemente fue y los llamó a cuentas en algún lugar en el cual simplemente, si en su momento hubieran detenido su pie y hubieran obedecido a sus padres, jamás
hubieran llegado a estar. Jamás tendrían por qué haber llegado a caer ahí. Pero no lo hicieron de esa forma, y simple y sencillamente ahí se cumplió lo que la Biblia dice. Y te lo puedo decir sin temor a equivocarme. Entonces, si venimos a leer ese texto, vamos a ubicar que obedecer a los padres en todo no es algo que esté únicamente en la mente del apóstol Pablo porque sí. Es algo que él ya trae en la mente porque conoce lo que dice la Escritura, porque sabe lo que la Biblia enseña desde el principio con respecto a los hijos, con respecto a los padres. Porque el apóstol Pablo sabe, conoce, porque lo ha visto también él, que la palabra de Dios se cumplirá. Como dijo el mismo Señor Jesús, nada habrá que se deje de cumplir. Aún la más pequeña de las letras, el más pequeño de los acentos, se cumplirá. Por tanto, será bueno que como hijos temerosos de Dios, centremos nuestra mente en esas poquitas palabras, pero que son claras, contundentes y profundas. Obedecer a nuestros padres. En todo. Fácil hasta para memorizar, pero qué difícil para practicar. Se requiere de mucho valor, de mucho coraje, de mucha entrega, de mucho pundonor. Se requiere realmente de una convicción clara de que estamos sirviendo al Dios vivo, al Dios verdadero. Es lo único que puede llevarnos realmente a cumplir con esta expresión de la Biblia. En el libro de los Salmos también encontramos que como saetas en manos de valientes son los hijos sabidos en la juventud. Es decir, habla de flechas en manos de guerreros. Estamos viendo tiempos de crisis, tiempos difíciles y complicados, donde solamente los más avispados, los más ágiles, los más fuertes, son los que podrán salir victoriosos. Y cada vez más las crisis irán subiendo de color, de fuerza, de vigor. Lo que estamos pasando nosotros ahora es nada comparado con lo que nuestros hijos, nietos y bisnietos van a vivir en las próximas generaciones. Y a mí me toca prepararlos para que ellos sean esos hijos obedientes y enseñarlos a que ellos estén dispuestos a aprender, dispuestos a obedecer la Escritura, dispuestos a someterse a los mandamientos de Dios, porque es lo único que garantizará que en el futuro ellos podrán tener victoria en la adversidad y en la crisis. Por eso es que la sabiduría de la Biblia dice eso, como saetas en manos de valientes.
una expresión poética, ¿sí? Una expresión poética, pero es muy realista, muy clara. El asunto está en que yo soy culpable como padre de ver qué tipo de hijo estoy formando. Si bien es cierto que en su momento ellos tendrán que asumir todo el peso de su responsabilidad en su toma de decisiones, pero a mí me toca ponderar ahora el que ellos sepan que cada cosa que decidan ahora, en el futuro, la tendrán que enfrentar miles y miles de veces. Así que yo como padre debo preguntarme, ¿qué tipo de hijos estoy formando? Ellos como hijos deben preguntarse, ¿qué tipo de hijo estoy siendo? Aquí cada quien debe tomar su parte. El hijo temeroso de Dios deberá obedecer a su padre en todo. El padre temeroso de Dios tendrá que buscar formar hijos temerosos de Dios, porque es lo único que le dará la oportunidad al muchacho o a la muchacha en el futuro de tomar decisiones correctas, prudentes, sabias, en lo que tendrá que enfrentar para el resto de su vida. Vamos a mirar la tercera parte y el tercer punto dice así, que Dios se quiere agradar de tu conducta. Por eso el verso dice, porque esto agrada al Señor. El mandamiento es, pues, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y el complemento dice así, porque esto agrada al Señor. Esta pregunta que voy a hacer es importante. Cada hijo tendrá que preguntarse, ¿cómo estoy viviendo? ¿A quién voy a agradar? ¿Se entiende? Que el apóstol Pablo está dirigiéndose a los temerosos de Dios. Para un temeroso de Dios es importante agradar al Señor. Y eso es lo que Él quiere que cada hijo esté pensando, en agradar al Señor. Entonces, ese debe ser el filtro. ¿Por qué obedezco a mis padres? Porque esto agrada al Señor. ¿Por qué voy a hacer esto o aquello? Porque eso es lo que agrada al Señor. ¿Por qué detengo mi pie de hacer estas cosas? Porque eso es lo que agrada al Señor. ¿Por qué haré esto otro? Porque eso es lo que agrada al Señor. Ese es el filtro, es el parámetro. Es una forma clara de poder ubicar con sabiduría si lo que se hará o se dejará de hacer es exactamente lo correcto, lo prudente, lo sabio, lo honesto, lo justo. ¿Qué cosa? El agradar al Señor. Como vemos, no requiere realmente de mucha ciencia. Lo que sí requiere es de un pensamiento consagrado, entregado, dedicado a pensar que el nombre del Señor es el que debe de ser glorificado. Por eso hablo yo de que es un mensaje
dirigido a todos aquellos que son hijos, pero que a la vez son temerosos de Dios. ¿Tú eres ese hijo temeroso de Dios? No dudes, pues, en poner esto en práctica, perdón. No dudes, pues, en poner manos a la acción, manos a la obra. No tardes más. No vaciles para comenzar a hacerlo, para comenzar a modificar esa forma de pensar. Porque recuerda, tu intención, por encima de todas las cosas, debe de ser agradar a Dios. Fuera de ahí, ninguna otra cosa más te debe de mover. Todo pensando en agradar a Dios. Por cuestiones de mi garganta, no por otra cosa, hasta aquí me voy a detener. Voy solamente a concluir recordándote que esto es un mandamiento que está en la Biblia, que harás bien en obedecerlo, en seguirlo, en vivir. Si tú eres ese hijo temeroso de Dios, por favor, no vaciles. Obedece a tus padres, porque esto agrada al Señor. Él, el Señor, en su momento te premiará. Si tú decides no obedecer a tus padres y deshonrarlos, también te digo, el Señor en su momento te hará pagar las consecuencias. Que Dios te haya dado bendición.